Bueno, vamos a meternos de lleno en la historia, una historia increíble y también muy trágica de una verdadera pionera de la música. Una voz que de verdad se apagó demasiado pronto. Rápido, rápido, que Patricia se está ahogando. Imaginen el pánico. Esas fueron las palabras que se gritaron dentro de un vehículo de rescate en una tarde de enero. Un momento que, sin que nadie lo supiera, cambiaría la música latina para siempre. Así que el punto aquí no es solo entender cómo ocurrió la tragedia, sino la increíble vida que se interrumpió ese día, la vida de la voz femenina del vallenato. Vamos a empezar por el final. Nos situamos en esa carretera entre Barranquilla y Cartagena, en una tarde que parecía como cualquier otra, pero que se convertiría en el escenario de una tragedia que marcó a todo un país. Pero para poder entender el verdadero impacto de su muerte, tenemos que retroceder un poco. Volvamos al comienzo de su leyenda, a una época en la que su voz fue, sin exagerar, una auténtica revolución. A ver, para ponernos en contexto, a finales de los 80, el mundo del vallenato era un club de hombres, literal, un género donde las mujeres eran musas, pero nunca las protagonistas. Y en medio de todo eso, estaba a punto de irrumpir Patricia Tejerán para cambiar las reglas del juego. Ella era una joven de Cartagena, de un barrio popular llamado Nuevo Bosque, y tenía un sueño que para muchos en esa época sonaba imposible. No solo cantar vallenato, sino contar las historias desde el punto de vista de las mujeres, con una voz que era dulce, sí, pero con una fuerza arrolladora. Y su ascenso fue de verdad meteórico. Fíjense, en el 88, con solo 19 años, arma el grupo Las Musas del Vallenato. Al año siguiente, ¡pum!, ya estaban sacando su primer disco. Y para el 93 da un paso de gigante y crea su propia agrupación. Todo esto en apenas 5 años. Impresionante. Y con eso llegamos a 1994. Este fue el año de su consagración total. Aquí es donde Patricia Tejerán pasa de ser una promesa a convertirse en un auténtico fenómeno nacional. Porque ella no se conformaba con ser solo la cantante, ella quería liderar. Y por eso creó Las Diosas del Vallenato, su propio grupo, todo de mujeres, junto a la increíble acordeonista Maribel Cortina. Esto fue toda una declaración. Las mujeres no solo podían cantar vallenato, podían dominarlo. Y con ellas grabó el que sería su primer y, trágicamente, único álbum, Con Aroma de Mujer. Y dentro de ese disco estaba la canción, la que se convertiría en un himno y la haría inmortal. Tarde lo conocí. Una canción que hablaba de enamorarse de un hombre que ya tenía dueña y que conectó de una manera increíble con miles de mujeres. El éxito fue masivo, inmediato. El álbum Con Aroma de Mujer se llevó un disco de oro por sus ventas espectaculares. De hecho, ese año, en 1994, fueron la agrupación de vallenato que más discos vendió en todo el país. Ya estaba en la mira internacional. Un sello discográfico gigante, BMG, estaba en plenas negociaciones para firmarlas, algo que nunca antes había pasado con un grupo de vallenato. Pero, justo cuando estaba en la cima, debajo de todo ese éxito, algo oscuro se estaba gestando. Y es aquí donde la historia toma un giro bastante inquietante. Porque más allá del éxito, lo que hace este relato aún más trágico es esa serie de señales, de advertencias que nadie vio venir y que hoy muchos consideran premoniciones. Fíjense, en los días previos a su muerte pasaron 3 cosas muy raras. Primero, su vida personal era un torbellino. Segundo, el mismo carro tuvo un choque menor apenas 2 días antes. Y tercero, en una decisión muy extraña para ella, ese día dejó en casa a su bebé de 4 meses. Su jefe de prensa, Billy Curtis, lo diría después, que ese primer accidente, cuando chocaron contra un bus, se sintió como una señal. Una señal muy clara que en ese momento simplemente no supieron interpretar. Y así, con todas esas señales en el aire, volvemos a la carretera, a ese 19 de enero de 1995, el día en que todas esas advertencias, lamentablemente, se hicieron realidad. Cerca de las 4:30 de la tarde, el viaje terminó de la forma más violenta. Una llanta del carro explotó. El auto dio varias vueltas de campana. El conductor, que era su pareja, Víctor Sierra, murió en el acto. Patricia sobrevivió al impacto. De hecho, llegó viva al hospital, pero sus heridas eran demasiado graves. Un paro cardiorrespiratorio le quitó la vida. Tenía apenas 25 años. Las personas que estuvieron con ella en esos últimos momentos dicen que sus últimas palabras fueron para su hijo y para su música.
la que sabía que ya no podría volver a cantar. Ya al final, esta historia nos deja con esa pregunta que se queda flotando en el aire, una que nunca tendrá respuesta. ¿Qué más hubiera logrado? ¿Hasta dónde habría llegado esta pionera? Su voz física se apagó, pero su legado como la diosa que cambió el vallenato para siempre, ese es inmortal.